Saludos, Juan Carlos Monedero para Telesur. Trump contra el mundo. Trump está confundiendo las películas que ha visto. Se cree Gary Cooper en Solo ante el peligro, pero en verdad no va mucho más allá del militar fascista que protagonizó Bruce Willis en Estado de Sitio. Aunque ahora que acaban de estrenar un remake de Los Siete Magníficos, igual se reúnen 7 países decentes y le paran los pies a los matones que tienen asustado y acorralado a ese pequeño pueblo en el que los portaaviones, los drones y los misiles han convertido el mundo. De momento hace falta que los pueblos sigan en las calles. Venimos diciendo que todo lo que los Estados Unidos hace fuera lo terminará haciendo en su propio país. Es lo que dijeron hace más de medio siglo Aimé Césaire en Martinica y Hannah Arendt desde Alemania respecto del nazismo y el fascismo. Y es lo que también sufrió la España republicana cuando el ejército africanista de Franco y de Mola dio el golpe de Estado e hizo con los españoles por republicanos lo que habían estado haciendo a los marroquíes en el Rif por moros. Ay, la historia que se repite. El racismo inscrito en el pensamiento de la modernidad, en nuestra manera occidental de leer el mundo, pues ya es algo que se despliega a partir de la conquista de América. Encierra un supremacismo que considera inferiores a los que no son blancos, ricos, hombres, protestantes, heterosexuales o seguidores de un equipo de fútbol o béisbol diferente al de uno. El capitalismo que se desarrolló lentamente a la par que la conquista inyectó en las sociedades una mentalidad de lucha de todos contra todos, de una pelea por la supervivencia agónica que preparaba el despliegue de las guerras de conquista, el nazismo, el fascismo. ¿Y qué es lo que hay detrás hoy del gobierno de Donald Trump y su deseo de tener el premio Nobel porque lo había tenido un negro? Esto no es exclusivo de Europa y del mundo occidental, es verdad, porque vimos también en Japón cómo asesinaron a más de 20 millones de chinos durante la Segunda Guerra Mundial, y tampoco otros pueblos del mundo son ajenos a ese desprecio a otros pueblos y otras religiones. Por eso mismo las libertades que nacen históricamente como oposición a esos comportamientos, y la Ilustración fue esencial al respecto, la libertad de expresión, la de culto, la de reunión, de manifestación, son valores universales que hay que defender. No olvidemos que si hoy existe ese oxímoron, es decir, esa contradicción en los términos, esas dos palabras que se oponen, como ocurre con nazis sionistas, es porque los que vienen del nazismo y por tanto son profundamente antisemitas, el antisemitismo está en el ADN que desarrolló Hitler en su mediocre libro Mein Kampf, mi lucha, pues esa gente sueña con imitar en casa lo que ha hecho el gobierno de Netanyahu con los palestinos. Basta ver el comportamiento del ICE con los propios norteamericanos, no solo con los inmigrantes. Esa gente militarizada y organizada en un cuerpo donde han reunido a la escoria ultra y violenta de los norteamericanos. Cuidado que esa gente está en todos los pueblos. Y ahí podemos imaginar el futuro si ganan. Todos los fascistas que adoran asesinar, humillar, doblegar, maltratar, matar, tienen en el ICE el lugar ideal para desarrollar su psicopatía. Y eso sí, todo legal. No en vano ha afirmado en Davos Trump que él es un dictador y que es normal, porque es que en todos los países de vez en cuando hay que aplicar una dictadura. Cuando Marx habló en La lucha de clases en Francia, un libro de 1850, de dictadura del proletariado, no hablaba ni de violencia, ni de cárcel, ni de tortura, ni de asesinatos. Para Marx, dictadura no significaba una dictadura personal o autoritaria en el sentido moderno, sino el dominio político de una clase que era la mayoritaria del proletariado sobre los que querían mantener el antiguo régimen. Hoy vemos que caminamos hacia una dictadura de clase personalista, donde el dictador, en este caso Trump, no va acompañado de la mayoría del pueblo, sino apenas de un puñado de tecnócratas millonarios, de un ejército de mercenarios que se pueden comprar con su dinero. Y cuidado, que nadie lo dude, en cuanto haya robots disponibles, ese ejército que solamente contestará sus órdenes será de robots. Siempre que respetas los derechos humanos fuera de tus fronteras, siempre que quiebras las reglas en otros países por intereses inconfesables, terminas haciendo lo mismo con tus disidentes de dentro. Acabamos de ver, con escalofríos, cómo el ICE ha asesinado en una semana a 2 ciudadanos blancos que eran referencia en sus comunidades. Una poeta, René Cout, a la que insultan y la llaman lesbiana, disparada a quemarropa en su coche, y a Alex Seyfried Piet, enfermero de la UCI, ejecutado en el suelo
mientras le rodeaban numerosos agentes federales. Ambos han sido asesinados en redadas organizadas por ICE. Uno aplaudía cuando le dispararon. Ese cuerpo al que el gobernador de Minnesota ha llamado la Gestapo de Trump. A Trump le molesta lo que se llaman instancias multilaterales, es decir, instancias donde todos los países tienen los mismos derechos. Esas es Naciones Unidas, esa es la ONU. Y por eso se ha inventado la Junta de Paz, para gestionar el futuro de Gaza con sus amiguitos. El control de Gaza se lo ha entregado a un asesino, a Tony Blair. Recordemos aquella foto. El corresponsable en torno a 1 millón de muertos en Irak con la mentira de la existencia de armas de destrucción masiva. Y también está ahí el yerno de Trump, Kushner, una rata inmobiliaria que va a hacer negocios levantando una ciudad de veraneo para ricos sobre las ruinas de Palestina y 800.000 cadáveres. En la Junta de Paz solo hay dictadores y presidentes que están arruinando a sus países, como ocurre con la Argentina de Milei, y quiere sustituir a la ONU. Y además cada país debe pagar para su presencia permanente $1.000 millones. Precio que, eso sí, Estados Unidos no tiene por qué aportar. Por supuesto, a la Junta de Paz está Israel y Netanyahu. Esa misma lógica es la que ha llevado a Trump a presionar para quedarse con Groenlandia, hasta que sus aliados de la extrema derecha europea y también los arrodillados del resto de Europa, quizá con una mínima, una tenue contestación de España y Dinamarca, pero en conjunto Europa le ha dicho, oye, ¿qué te has pasado? Que eso pone en riesgo la OTAN. Y cuidado, le ha dicho Alemania, y también el Mundial de Fútbol, que igual no vamos. Todavía planea el asesinato de más de 100 personas en Venezuela y el secuestro de un presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, y de una diputada del Poder Legislativo, primera dama además del país, Cilia Flores, lo que igualmente ha tenido que generar grandes protestas, verbales de momento, en todo el mundo. Venezuela vive en un impasse mientras le regresan a su presidente legítimo y Trump ha tenido que negociar con el chavismo para poder conseguir lo único que le interesa, el petróleo. Como ha reconocido la prensa norteamericana, el objetivo de las sanciones, que ya empezó Obama a señalar, no era otro que debilitar el gobierno de Maduro. Los venezolanos que están fuera del país le deben a Obama, a Biden y a Trump el favor de haberse tenido que ir fuera de Venezuela porque los norteamericanos, o cuando menos sus dirigentes, querían robarse el petróleo del país. Sigue hoy Venezuela rodeada de barcos, de aviones, de drones, de misiles, con una pistola en la sien, viendo cómo le roban una parte del petróleo y le devuelven como posibilidad de la paz y contra su voluntad un porcentaje no pequeño, es verdad, de lo que sale del país y que está yendo a 2 fondos que deben gestionar el bienestar de los venezolanos. Plata o plomo. Pensaban que secuestrando a Maduro el país iba a desmadejarse, pero la revolución bolivariana ha hecho una parte de sus deberes pese a tantos impedimentos. Desde Chávez, y ha funcionado ahora la Constitución y la vicepresidenta Delcy Rodríguez está gobernando. Y por eso están intentando crear la idea de que ha habido traiciones, a la que se prestan incluso diarios con credibilidad progresista europeos y gente llena de ira. Y resulta que se hacen afirmaciones sin brindar una sola prueba. Si no hubiera una línea de continuidad entre Nicolás Maduro y Delcy Rodríguez, que nadie dude de que lo sabríamos de la propia boca de Nicolás Maduro. De lo que se trata ahora es, como en estos 27 años desde que ganó Chávez las elecciones, de hacer ruido. Trump sabe que él puede rodear con el ejército más poderoso del mundo a un país pequeño como Venezuela, pero no puede ponerlo de rodillas. Por eso no entra. Igual que le pasó en Vietnam. Sigue siendo tiempo para Venezuela, para Colombia, para México, de ganar tiempo. Trump sabe que puede perder las elecciones de midterm, las que tienen lugar a mediados del mandato, y que son en noviembre de 2026 y que renuevan las cámaras. Si Trump pierde la Cámara de Representantes y el Senado, es muy probable que sea destituido en un impeachment, que es la salida más natural para el deterioro acelerado que sufren los Estados Unidos, sin contar, según la tradición norteamericana, que le pueda pasar antes algo. Trump tiene su propio país en pie de guerra. Podrá generar un conflicto armado entre la Guardia Nacional en Minneapolis o en Minnesota y el ICE, que le permita declarar el estado de sitio y entonces anular las elecciones. Eso no pasó nunca en Venezuela. Ya dijo que no quería marcharse Trump. Y si lo que tiene por delante es la cárcel, seguirá con la política de patada y hacia adelante. Y en algún momento los países del mundo tendrán que pararle los pies.
y deben hacerlo con legitimidad para que los propios norteamericanos se den cuenta de que votaron a un loco. Eso sí, con ayuda de Elon Musk, que se compró Twitter, y de la amplia mayoría de los medios de comunicación y de las redes sociales que se las hemos entregado a una media docena de enloquecidos. México, Venezuela, Colombia hacen bien en seguir en las calles reclamando democracia frente al presidente del pelo naranja, y seguimos esperando respuestas de Rusia y China. Y Europa, como siempre, sigue con sus complejos. El mensaje que tienen que lanzar los pueblos a sus presidentes desde las calles es precisamente ese, que si no se le paran los pies a Donald Trump, va a arder el planeta entero.